Hola, una de las historias quizás más conocidas y más emocionantes en la Biblia es la historia de David y Goliat. Es interesante ver cómo este pequeño pastorcito logra ser un gigante de la fe. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar cómo podemos vivir los problemas, pero teniendo una buena perspectiva desde la fe. Comencemos. Antes que nada, creo que hay algo muy importante que no tenemos que olvidar. Y es que Dios es grande. Dios está ahí. Dios siempre nos acompaña. A pesar que en la vida enfrentemos problemas, no importa, todo problema tiene un propósito. Y no importa lo prolongado del problema, lo grande que nos parezca un problema, tenemos que tener la certeza de que Dios sigue siendo Dios, a pesar de los problemas. Dios está ahí. Por lo tanto, aún en medio de la tempestad, podemos tener la certeza que Dios es más grande que cualquier tempestad, que cualquier problema. A veces nos resulta más fácil cuando vemos lo que le ha sucedido a otro, y por eso vamos a estudiar ahora la historia de David. Eh, Vamos a comenzar hablando, justamente vamos a analizar el capítulo 17 del primer libro de Samuel, y vamos a ver cómo a veces los problemas aparecen, simplemente aparecen. Veamos lo que nos dice este capítulo de la Biblia. En el versículo 2 nos dice que Saúl, que era el rey en ese momento de Israel, de hecho el primer rey, se había reunido y habían acampado en el valle. Y estaban ahí preparándose para presentar una batalla a los filisteos, cuando de repente, ¿qué creen que sucedió? En el verso 4 nos dice que de pronto entre las filas de los filisteos salió un guerrero que medía como 3 metros de estatura. Su nombre era Goliat y era de la ciudad de Gat. Obviamente esto era algo inesperado para los israelitas. Ellos iban a librar una batalla normal con gente normal como ellos, pero de repente les aparece este gigante de 3 metros que los desafía. Así es la vida. Puede ser que tú vayas confiado, creyendo que vas a poder enfrentar lo que te venga, creyendo que todo lo que te puede salir es algo que tú puedes manejar, pero de repente nos sale un gigante, nos sale algo más allá de lo que humanamente nosotros creemos que podemos manejar. Y eso pues obviamente nos afecta, nos paraliza, nos causa miedo, temor. Y ante el miedo pues nos quedamos paralizados realmente. Nos dice el versículo 10 del capítulo 17 que Goliat le lanzó un desafío al ejército de Israel. Les gritaba: denme un hombre para que luche conmigo. Al oír esto, dice la palabra, tanto el rey Saúl como todos los israelitas perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Qué terrible es cuando enfrentamos un problema y ese problema nos quita el ánimo de seguir, nos deprime. Este es un tema que está de moda. Muchas personas viven en medio de depresiones y es porque han perdido la fe. Creen que están solos, se les olvida que hay un Dios y empiezan a querer luchar en sus fuerzas. Cuando se vienen a dar cuenta, realmente están peleando solos contra un gigante. Y ahí sí, el gigante puede venir y aplastarme. Es ahí donde las personas caen en depresión. Es ahí donde las personas pierden el ánimo y se llenan de miedo. Qué terrible es olvidar que tenemos un Dios que nos puede acompañar. Es acá donde resulta sumamente importante saber que no estamos solos. Dice que la palabra que cuando los israelitas vieron a aquel hombre sintieron miedo y huyeron de su presencia. Era lógico. En el verso 25 dice: ya vieron al hombre que ha salido, ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas. Le va a dar su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos.
El mismo rey no miraba un camino para poder salir y enfrentar esto y estaba dando todo, hasta su hija, para poderse liberar del gigante. Sin embargo, no había un valiente que se enfrentara. No había hasta que apareció David. David, dice la palabra, que le preguntó a los que estaban a su lado, ¿qué le van a dar al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Y le dicen todo lo que le va a dar Saúl. Pero vean qué interesante la actitud de David. Viene David y termina diciendo siempre en la parte final del versículo 26, porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? David sabía que no estaba solo. David sabía que Dios lo respaldaba y sabía que nadie podía venir a desafiar al ejército de Dios, es decir, al pueblo de Dios. A veces se nos olvida de eso, que no estamos solos y que no cualquiera puede venir a desafiarnos cuando somos hijos de Dios, cuando hacemos su voluntad. Qué gran mensaje nos deja David para saber que no estamos solos y que realmente cuando vamos a enfrentar un problema podemos confiar que Dios está de nuestro lado. Tenemos que, para agarrar un poco más de fuerza, recordar momentos de fe, momentos en donde en nuestra vida hemos visto la mano de Dios actuar a nuestro lado. David hizo eso. Viene David y le dice a Saúl, nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo iré a pelear contra él. ¿De dónde agarraba David estas fuerzas? Veamos lo que dice el versículo 36. Él dice que cuando él estaba cuidando a sus ovejas, aunque le saliera un león o un oso, él iba y lo mataba para defender a sus ovejas. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo acompañaba. Y estaba tan claro de que Dios lo cuidaba que termina diciendo, a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo que el león y el oso, los va a matar, porque él se ha atrevido a desafiar al ejército del Dios viviente. Qué bueno es recordar cuando Dios nos ha acompañado, cuando Dios nos ha librado. David estaba claro, termina diciendo en el versículo 37, el Señor me ha librado de las garras del león y del oso, y también me librará de las manos de ese filisteo. Recordar lo que Dios ha hecho en mi vida antes me ayuda a tener fuerzas para poder enfrentar lo que tenga que enfrentar en mi futuro. Este es un gran mensaje de David. Seamos así, cada vez que enfrentemos un problema, recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que aprender a hablar con fe. Y esta es otra enseñanza grande de David. Veamos en el verso 46 lo que nos dice. Dice, ahora el Señor, hablándole a Goliat, le dice, ahora el Señor te va a entregar en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. David estaba claro que él podía vencer. Y no por sus fuerzas, sino porque Dios lo iba a respaldar. Por eso es que termina diciendo, así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Cuando las personas ven cuando lo que Dios hace en nuestras vidas, ellos reconocen que hay un Dios atrás de nosotros. Aunque no lo digan, saben que es Dios el que obra. Saben que es Dios el que hace lo imposible. Muchas veces en tu vida vas a enfrentar cosas que tú dices, de verdad no hay forma de salir. Pero Dios va a hacer la obra. David estaba claro de eso. David estaba claro que esa batalla era de Dios y que él era quien iba a entregarle a Goliat en sus manos. Dice la palabra que Goliat salió al encuentro de David. Inmediatamente David se dispuso a hacerle frente a Goliat. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y la arrojó con su honda contra Goliat. Dice la palabra de Dios que lo hirió en la frente y con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo.
Lo que David había creído, lo que él había proclamado anteriormente, se había vuelto real. Dios había obrado, Dios había actuado a su lado. Y así fue como David venció a Goliat. No porque tuviera buena puntería, no porque su onda fuera excelente, sino porque Dios lo había respaldado. Dios había sabido librar la batalla. Este gigante no estaba ahí para hacer o para deshacer, mejor dicho, a David. Estaba ahí para hacer gigante a David. Cuando enfrentas problemas, tienes que tomar una buena perspectiva a los problemas, saber que no estás solo, así como hizo David. Te repito, Goliat no estaba puesto en la historia para vencer a David, sino más bien para promoverlo, para que de esta forma él llegara al palacio y posteriormente llegara a ser el segundo rey de Israel. Sin embargo, antes de llegar a esto, primero tenía que enfrentarlo y luego vencerlo. Para poder hacer esto, sin duda, necesitó mucha fe. Una vez más, espero que este tema haya sido de bendición en tu vida. Recuerda que no estás solo en los problemas de la vida. Haz memoria de cuántas veces Dios te ha librado, Dios te ha acompañado, y en base a esa experiencia que tú has tenido con Dios, toma fuerzas, toma fe para enfrentar los problemas de tu vida. Bendiciones y que Dios nos ayude a aumentar nuestra fe. Gracias.